Muchas veces vamos a tener anhelos y sueños buenos, porque el templo era algo bueno, que no necesariamente vamos a cumplir nosotros. Y que no significa que no se vaya a hacer. Tal vez simplemente no está en el plan de Dios que sea para usted. Tal vez es para alguien más, para un conocido, para un hijo, para un familiar. Pero es ahí donde radica el que David entendía o entendió en el proceso que lo que hacía no era para él, a pesar de que terminó haciendo, como dijo Frank, muchas cosas a su manera. Él llegó a enfocarse que lo que estaba haciendo era para Dios. Que al final de su vida no lo logró, pero dijo, bueno, aquí está. Y el templo se construyó en el tiempo de Dios. Otra persona, bueno, perdón, les doy la cita sobre David, también grandísimo, pero la parte del pastor de ovejas está en 1 Samuel 16, de ahí donde lo ungen, y después pasa a la parte con Goliat. Vamos un poquito más contemporáneos, bueno, solo unos 2000 años más contemporáneos. Mateo. Tal vez es menos conocido el nombre, tal vez sí es igual de conocido, pero ¿qué recuerdan de Mateo? Cobrador de impuestos, le gustaba la plata al hombre, ajá. Uy, qué duro, sí, podría ser un vendepatrias. ¿Alguien más? Buenísimo. ¿Y qué carta? Escribió un evangelio. Mateo, en su preparación, vemos que era un hombre un poco que, no sé si puedo decirlo, papi, pero por la plata baila el mono. Lo que le interesaba realmente a este hombre era estar bien, económicamente tranquilo. ¿Por qué? Bueno, Mateo era judío, pero Mateo no trabajaba para los judíos. Mateo trabajaba para los romanos. Cobraba el impuesto romano, porque habían dos impuestos. Había uno que se le daba al Sanedrín, ese era judío propiamente, y había uno que se le tenía que dar al imperio. Mateo, cobrador de impuestos, no le importó mucho, como dijo Pa, ser llamado un vendepatrias, porque trabajó para los romanos cobrándole a los judíos. Yo no sé cómo se sentiría usted de ver que el hermano con el que usted creció en la iglesia, no sé, es que es complicado contextualizarlo, pero digamos que fuimos invadidos por otro país y entonces ese país nos puso un impuesto a pagar y que yo voy a Francini y venir a decirme, Ronnie, pague, tiene que pagarle, este país nos está pidiendo que hay que... Bueno, lo hizo por su comodidad, lo hizo porque él le gustaba estar bien, no era muy leal. Y vemos cómo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en Mateo 9, Dios llama a Mateo. Y uno podría decirle, Dios, ¿usted está seguro que es ese? Dios quiso a Mateo. Dios lo llamó y contra todo pronóstico, Mateo obedeció. Ven, Mateo. El cobrador de impuestos le hizo caso a Jesús. El cobrador de impuestos lo siguió, vio algo, sintió algo diferente en el maestro. Dijo, Y Mateo sufrió una transformación que terminó escribiendo un evangelio. Terminó hablando del maestro. Dejó de ser importante la parte económica. Una persona que, repito, estaba acomodada, muy acomodada económicamente. Se fue a no estar nada acomodado económicamente. Porque ser discípulo de Jesús era sinónimo de problemas. De andar con Jesús de un lado para otro, comer lo que Dios provee, no tener seguridad y obedeció. Es importante porque vemos como una persona con una preparación, otra, como Moisés, una preparación académica importante, termina sirviendo en algo que no es lo que estudió. Termina realmente encontrando el propósito de Dios, no en lo que sabía, no en lo que se había preparado, sino en lo que Dios quería que él hiciera. Voy a otro discípulo. Este es más conocido. Pedro. ¿Qué hacía Pedro antes de que Jesús lo llamara? Pescador. No sé si ustedes le han puesto atención, si no lo invito a que se lean los evangelios. Detenidamente cuando llaman a Pedro, Pedro no tiene una barca, tiene varias. Significa que Pedro
a pesar de que está en una situación económica un poco complicada, porque ser pescador era lo más complicado o el trabajo más duro, posiblemente uno de los más difíciles de la época, pues ya no le estaba yendo tan mal, porque no tenía una barquita, tenía varias. Y pues tenía gente trabajando con él. Y Jesús, vamos a ver, yo sé que ustedes se lo saben. ¿Qué le dice Jesús cuando ve a Pedro? No, cuando lo llama a Pedro. Dice, Pedro, sígueme, te haré pescador de hombres. Yo imagino, bueno, no sé, yo tal vez soy más duro que Pedro, pero yo hubiera dicho, pescador de hombres. Está medio loco este hombre. ¿Cómo que voy a ir a pescar hombres? No, pues yo sé pescar. Es importante porque a pesar de que hemos visto que hay muchas cosas que Dios termina cambiando el rumbo, el norte, y tal vez muchos no terminaron siendo al final de sus vidas lo que se prepararon para hacer, Dios siempre utiliza igual cualquier conocimiento que tengamos. Pedro conocía pescar y le habló de manera de que iba a pescar hombres. Le iba a poner en práctica esa paciencia que tenía que tener en la pesca, ese momento oportuno, saber cuándo era, para que también aplicara de esta manera, ya siendo transformado y enseñado por Jesús, a la hora de esparcir el evangelio y de fundar las iglesias. Era importante estas características que Pedro tenía. Entonces, no quiero que nos quedemos con, uy, me he preparado muchas veces y no sé si Dios me quiere en esto. Puede ser que no, puede ser que sí. Pero las herramientas que Dios le ha dado, ya sea en la preparación secular, hablando como el estudio o en la iglesia, van a ser siempre útiles por Dios. Dios siempre va a sacar provecho de esas cosas. Y eso se nota más en el que me quiero terminar enfocando un poquito más. Y es Pablo. Pablo, no sé si ustedes, no sé, sí sé que saben, pero ¿qué recuerdan de Pablo propiamente? Ok, una cosa así. Bueno, lo de las piedras en realidad es un poco más cultural. No está en la Biblia que Pablo haya tirado piedras, pero sí. Perseguía a los cristianos, sí. Qué duro, pero sí. Digamos que era perseguidor de la iglesia. Y duro perseguidor de la iglesia. Buenísimo. Fue enseñado por Gamaliel, el maestro de los maestros de los judíos en la época de Jesús y Pablo. Pertenecía a un grupo especial, no sé si recuerdan cómo se llamaba, ya lo mencioné, pero era fariseo, ajá, esa era su formación, pero pertenecía al Sanedrín. Para pertenecer al Sanedrín, usted tiene que ser no muy carga, tiene que ser la élite del conocimiento. Para pertenecer al grupo selecto al que Pablo pertenecía, estamos hablando de que si lo traemos a la actualidad, no sé si ustedes ven muchas noticias, pero sería como, no sé, Elon Musk, una cosa así, un revolucionario, sería una persona demasiado inteligente, muy preparado intelectualmente y que no le temblaba la mano, era obediente. Vemos cómo esa obediencia después también va a ser muy útil y Dios la va a usar. Pero en su momento el hombre era obediente a lo que el Sanedrín dijera. Persigue a la iglesia, los perseguía. Testifique en contra de Esteban aunque usted no haya estado. Testifico en contra de Esteban aunque no estoy seguro de lo que están diciendo. Duro. Estaba presente. De hecho, o sea, testificó. ¿Qué más que eso? Es muy, muy duro lo que hizo o la manera en que vivía Pablo. Y eso vuelve también a un punto de, ok, humanamente estaba muy acomodado. Humanamente estaba tranquilo. Tenía la vida resuelta. No tenía de qué estresarse. Ya había alcanzado todo. Estaba en el mejor puesto posible. Estaba en donde... No, ¿qué podía aspirar? Hacer la cabeza del Sanedrín. Lo tenían, lo había alcanzado. Y no me lo estoy inventando yo. Lo dice Pablo en Filipenses.
Ya le doy la cita exacta. Es en el capítulo 3, pero acá está. Capítulo 3, versículo... En el 13 podemos empezar. No, mentira, perdón. Tengo un enredo de citas. Me enredé con lo que estábamos hablando ayer. En el 2.6 es lo que vamos a hablar ahora después, pero en el 3.4, ahora sí, dice Filipenses 3.4. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nuestro amigo Pablo era Superman. Nuestro amigo Pablo podía rastrear su genealogía hasta la tribu de Benjamín. Los judíos, incluso actualmente, son un poco orgullosos con el tema de sus genealogías y de su sangre. Mientras más atrás puedan ir, más valor tiene. Y Pablo decía, yo hasta Benjamín puedo rastrearme. Soy judío de judíos. Era el circuncidado del 8º día, como la ley mandaba. En cuanto a la formación fariseo, como decía don José, los fariseos eran posiblemente aquellos que eran más celosos de la palabra, los que más cuidaban de que no se dijera nada que no estuviera en la Biblia. Muy, muy buen alumno de un tal Gamaliel, ¿verdad? Que era impresionante también en la época. Y Pablo, después de todo eso, bueno, no, y a mí una parte que me llama mucho la atención es que dice, y en cuanto a la ley irreprensible, yo no podría decir eso ni cerca. O sea, yo vivo conforme de acuerdo a la ley, dice Pablo. Y después termina diciendo en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es para la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo resume todo lo que hemos estado diciendo, todo lo que hemos estado hablando, diciendo, yo soy la persona más carga que ustedes alguna vez podrán conocer. Porque nuestro amigo Pablo era un poco orgulloso. Y aún así estimo todo esto que ustedes nunca van a poder alcanzar como basura. Esto es insignificante. No vale nada. Con fin de poder conocer a Dios y de hacer lo que Él quiere que yo haga. Qué duro. Amén, sí, pero yo lo pienso. Es porque... o sea, humanamente hablando, es muy difícil. Todo lo que la sociedad nos empuja hoy en día es estudie, conozca, sepa, prepárese. ¿Para qué? Para tener plata. ¿Para qué? Para que usted viva mejor. Y vamos a ver, no está mal poder, si las circunstancias lo permiten, pues no pasar penurias. Pero debemos preguntarnos, ¿realmente es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Realmente es donde Dios me quiere tener? Ya voy terminando. Y hay también les invito a estudiar Filipenses. Hay una parte de la carta ya en el capítulo 2 en el que
Pablo nos termina poniendo el ejemplo más absoluto posible, incluso más que el de él. Porque nosotros podríamos decir, bueno, muy bien por Abraham, muy bien por Noé, muy bien por José, por David, por Mateo, por Pedro, por Pablo. Pero yo no soy seguidor de ninguno de ellos. ¿Cómo nos llamamos nosotros mismos? Cristianos. ¿Qué significa cristiano? Cristo en el centro, eso significa que es seguidor de Cristo. Tenemos a Cristo como nuestro modelo de vida, ¿de acuerdo? Todos estamos de acuerdo con eso. Es la meta a la cual apuntamos, esa carrera del cual Pablo habla, llegar a ser como Él. Bueno, Pablo en el capítulo 2, en el versículo 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, les pregunto, ¿quieren ser cristianos? ¿Queremos ser cristianos? Porque Jesús no escatimó ser Dios. Siendo todo, siendo Dios, no escatimó, no le importó, en palabras más comunes, hacerse hombre para cumplir la voluntad del Padre, para darnos esa reconciliación con Él y darnos la vida eterna, la salvación, la razón de por qué estamos acá. Es muy duro, porque vimos ejemplos en la Biblia de personas que dejaron lo que pensaron que iban a hacer para hacer lo que Dios quería que fueran. En algunos casos mejoraron su estatus de vida. En algunos casos terminaron de ser pastores a rey, como David. En otros casos pasó a ser el príncipe de Egipto, a alguien que tenía que estar arriando un pueblo por 40 años en el desierto para caminar a tierra prometida. Cobrador de impuestos, viviendo bien económicamente, a seguir al maestro y caminar donde él lo quisiera llevar. Pedro, de pescador de hombres, posiblemente una situación un poco al líder fundamental de la iglesia cristiana primitiva. De Pablo, de tener, no hay un estatus más arriba al que Pablo pudiera aspirar, pues ser emperador romano, pero no estaba a su alcance. Y lo dejó todo, o sea, todo es todo. Porque Pablo después en el capítulo 4 menciona que él sabe lo que es pasar hambruna, sabe lo que es pasar la abundancia, pero que él se ha enfocado que en el centro no está eso, está el hacer la voluntad de Dios, el hacerle caso a Dios. Las circunstancias Dios se encarga. Recordemos aquel pasaje que dice, y es Jesús el que lo menciona, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. No dicen todo lo que ustedes quieran, es lo que el Padre sabe que necesitamos. Y cuando vemos esa parte de la Biblia a la luz de todo lo que hemos estado hablando, buscad el reino de Dios y su justicia es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y les vuelvo, y con esto ya termino, a preguntar, ¿sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Sabemos dónde los quiere Dios? Hay dos etapas. Con Pablo específicamente, él era sincero, o sea, él era genuino. Él lo que estaba haciendo creía que era lo correcto y creía estar agradando a Dios. Por eso el encuentro con Pablo es tan de golpe. Es Dios dejándolo ciego, tratando directamente con él. Y es un proceso, ¿verdad? Que vemos que fue necesario. Pablo, pues no nos expresa. Yo no pensaría, en el caso de Pablo propiamente, que él sintiera que le faltaba algo. Creo que sí fue un momento de que se encontró con Dios y Dios lo llamó a hacer algo inmediatamente. Posiblemente a Moisés también le pasó algo similar, por ese encuentro cara a cara, ¿verdad? Dios mandándole la orden a hacerlo. Yo entiendo el punto, creo que muchas veces
nos pasa. Y ese vacío, de hecho, se trata en la Biblia también, solo Dios lo puede llenar, ¿verdad? Es la comunión con Dios. Pero yo lo pondría en dos vacíos diferentes. Porque yo podría ya estar conociendo a Dios y tener esa tranquilidad de me siento bien con Dios, estoy con Dios, pero me quedé ahí, sentado. Estoy bien con Dios. Dios conmigo, yo con Él. Nadie se mete. El punto es que si de verdad estoy bien con Dios, me va a llevar a esto. Me va a llevar a que ya sea sí en mi trabajo, porque también hay otros montón de personajes bíblicos que donde ya estaban, Dios los termina utilizando ahí. Pero otras veces Dios nos va a llevar a lugares donde humanamente no queremos estar o no habíamos pensado estar. En mi caso, así súper pequeñito, a la par de todos esos que hemos hablado, yo en la vida me imaginé estar viviendo en Nicoya y estar sirviéndole a Dios allá. O sea, yo estaba feliz aquí en Grecia. Yo en Grecia, feliz de la vida. O sea, aquí estaban mis amigos, mi familia, todo el mundo. Y hay momentos en los que uno dice, Dios, no sé, te me quiso acá, muéstrame qué. Y quiero que nos quedemos con eso, con el punto de sí. O sea, muchas veces podemos ya llenar esa satisfacción inicial de estoy bien con Dios, me siento bien con Dios. Y es un proceso importante. Creo que es el proceso en el cual primero la mayoría de la gente debemos pasar. Conocer a Dios, entender que lo dice Salomón, ¿verdad? En Eclesiastés, y la vida es vanidad. Vanidad de vanidades. Sin Dios no hay nada que pueda saciar ese vacío. Pero ya cuando estemos en Dios, no nos quedemos ahí. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Dónde me quiere Dios sirviendo? Puede ser que la respuesta sea en mi familia. Puede ser que la respuesta sea en el trabajo. Puede ser que la respuesta sea en la iglesia. O puede ser que la respuesta sea en Limón, en Zixaola, en Pérez Celedón. Sí, estoy hablando de lugares de Costa Rica. Puede ser que no, puede ser que lo quieran mandar a una isla allá, a la isla de Navidad, que no vive nadie. Solo Dios sabe realmente cuál es nuestro final de la historia. Y termino con la frase, y es que a veces, y yo incluso lo he estado diciendo al propio así, decimos que es el final de nuestra historia, que es la historia de Ronnie. Pero no, yo no soy el protagonista. Es la historia de Dios utilizándome. Es Él el protagonista. Nosotros no somos protagonistas de nuestra propia vida. Bendiciones, hermanos.